Me llamo Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Me apilaron todos los nombres de mis antepasados paternos y maternos como si fuera el vástago de un racimo de plátanos, y aunque siento preferencia por el verbo arracimar, me hubiera gustado un nombre más sencillo. Juan Rulfo es quizá el autor más emblemático de la literatura mexicana de los últimos 100 años. San Juan Lubina. Me sonaba a nombre de cielo aquel nombre, pero aquello es el purgatorio, un lugar moribundo donde se han muerto hasta los perros y ya no hay nadie que le ladre al silencio. Este mérito se vuelve más interesante si consideramos que llegó a lo más alto de las letras con tan solo 2 libros publicados, Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Mi infancia tuvo una época muy difícil, ¿no? Viví la etapa más violenta que siguió después de la Revolución Mexicana, es decir, la cristiada, lo que llamaron la cristiada, la rebelión cristera. Entonces, estos años que me tocó vivir fueron en un lugar de mucha agitación, de crímenes, de violencia, y además en mi familia hubo una serie de muertos, ¿no? Comenzando por mi padre, que fue asesinado, sus hermanos y todo. Entonces mi casa estaba completamente llena siempre de luto, ¿no? En la familia Pérez Rulfo nunca hubo mucha paz. Todos morían temprano, a la edad de 33 años, y todos eran asesinados por la espalda. Estas son palabras de Juan Rulfo, recogidas por María Teresa Gómez en el libro Juan Rulfo y el mundo de su próxima novela. Rulfo nació en Jalisco en 1917. El autor de Pedro Páramo quedó huérfano desde pequeño, por lo que parte de su infancia ocurrió en un orfanato. Esto marcaría su carácter de varias formas. Era una correccional, ¿sí? Era el único orfanatorio que existía en Guadalajara, y a los ricos de Guadalajara los internaban allí como cárcel correccional. Nosotros que no éramos allí, veníamos de los pueblos, pues lo tomábamos todo como cosa natural, ¿no? Pero para muchas personas, sobre todo hijos de gente pudiente de Guadalajara, la forma de castigar a los hijos era metiéndolos a dicho orfanatorio. Como puede apreciarse en testimonios y entrevistas, Juan Rulfo siempre fue un personaje reservado y melancólico. Tal y como en sus libros, el autor no era alguien que acostumbrara a hablar más allá de lo necesario. También era un conocido agorafóbico. Tenía miedo a los espacios abiertos y no era muy afecto a las entrevistas. Prefería la soledad ante todo. Él, como todo el mundo sabe, era un hombre sumamente tímido, sumamente retraído, que no le gustaba ser entrevistado, y cuando ya lo sometían, por ejemplo, a la tortura de ser entrevistado, bueno, accedía, pero se sabe que con mucha frecuencia contaba mentiras, y mentiras que luego se ponían en evidencia porque en otras declaraciones, en otras entrevistas, contaba lo contrario, ¿no? Hay una anécdota muy conocida, porque a él lo fastidiaban mucho con la idea: ¿por qué no escribes más? ¿Por qué es tan breve lo que usted ha escrito? Y entonces él llegó a contar en varias ocasiones: es que yo tenía un tío, el tío Celerino, que es el que me contaba las historias, y mi tío Celerino se murió, y entonces como se murió, pues ya dejé de escribir, cosa que por supuesto era falso, ¿no? Por completo, y era un modo de burlar el acoso de la gente y de los periodistas, de por qué no escribes más y por qué necesariamente tenía que escribir más.
Como en su vida, Juan Rulfo fue un narrador que prefería la economía en las palabras. Rara vez encontramos adjetivos de más. Sus cuentos son concisos y Pedro Páramo, su obra maestra, aunque pertenece al género de la novela, no es la excepción. Sin duda, en su literatura encontramos mucho de su carácter. Pues sin duda una lección inolvidable de estilo, una lección inolvidable de maestría para narrar, para contar y para trabajar con el lenguaje. Y aquí quisiera detenerme a tratar de aclarar algo que con mucha frecuencia se confunde. Hay gente que piensa que simplemente Rulfo, como buen conocedor del habla rural del pueblo mexicano, simplemente trajo a la literatura esas formas rurales de la gente del campo. Bueno, es importante tener en cuenta que en realidad lo que Rulfo hace es una elaboración artística, un trabajo que parte sin duda de algunos de estos rasgos de estilo de la gente del campo, pero sobre todo con lo que él trabaja es con una visión particular de este mundo, una forma de ver, de relacionarse con el universo, con los otros. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Pedro Páramo marca un antes y un después en la literatura mexicana. Por fin se dejó atrás a la literatura de la Revolución y se asientan las influencias de escritores norteamericanos, particularmente de William Faulkner. Antes de la publicación de Pedro Páramo, el tema de la Revolución Mexicana permanecía vigente para la crítica y el público, a pesar de las décadas que había de por medio. Rulfo cambió por completo la manera de usar el lenguaje y el estilo narrativo. En Pedro Páramo encontramos una historia más bien ambigua, con una pluralidad de narradores y un deliberado distanciamiento del realismo y la narración lineal que tomaron por sorpresa a la crítica y al público mexicano. La desestimaron algunos críticos profesionales, creo que es esto, ¿no? Y por eso atacaban también a Rulfo, lo perseguían, díganos maestro cómo compuso esto. Y Rulfo decía, para burlarse, ¿no? También, para que vean cuánto sentido del humor tenía Rulfo. Bueno, en una ocasión dijo, en un día llegué borracho a mi casa, ya tenía terminada la obra, se me cayeron los papeles y así como las recogí, así la dejé en ese orden. Obviamente esto es una burla a esta obsesión de los críticos, ¿no? Por encontrar, para que los escritores revelen el secreto de las técnicas de composición, que a él lo tenía sin cuidado, a él era pertinente y necesario contar por el tipo de historia que está contando. Sin embargo, cualquier lector atento puede entender qué es lo que está contando y ciertamente en esta novela uno encuentra toda esta historia terrible de México, del caciquismo, por ejemplo, del hijo que va a buscar al padre cacique, que ha abusado de las mujeres, que ha abusado del pueblo, que se ha adueñado de las tierras de los demás. Pero no es solo esta historia oscura la que el lector encuentra. El lector va a encontrarse también todo este mundo casi sobrenatural, porque luego se descubre que en realidad todos los personajes y todo el pueblo está muerto. Considero que es una novela difícil, ¿sí? Una novela difícil, pero que fue hecha con esa intención. De que se leyera, se necesitaba 3 veces leerla para entenderla.
Y como le decía antes, mi generación no la entendió, ni la consideró nunca interesante. Y las actuales generaciones la entienden y la aprecian, como usted dice. Al menos eso veo por los tirajes que ha alcanzado últimamente el libro. Antes era lo más común encontrar novelas con un narrador omnisciente, contadas desde el principio y hasta el final, sin ningún desorden cronológico y con toda la claridad posible. Era fácil saber quién era el personaje principal e identificar qué era lo que se estaba narrando. Sin embargo, en Pedro Páramo este no es el caso. Es así que a pesar de tanta novela realista del siglo XX, Pedro Páramo, una novela que sería más fácil clasificar dentro del realismo mágico, fue la que dejó simbrado en el inconsciente mexicano el paisaje y la melancolía de esa región de nuestro país. A pesar de las descripciones de los paisajes que encontramos en su obra, que han simbrado el imaginario mexicano, no hay un retrato ideal del rostro de sus personajes o de los elementos que componen los paisajes que encontramos en Pedro Páramo o en El Llano en Llamas. Cualquier persona que tratara de encontrar esos paisajes, encontrar esos motivos que han dado origen a esas descripciones, no las encontraría. Ha sucedido con frecuencia. Personas que han querido ir a ver, nos pasó hace poco, se quería hacer un número, una revista literaria dedicada al Llano en Llamas, entonces se quería fotografiar la zona, la región. Nunca se encontró el paisaje. Se querían retratar los rostros de los personajes, porque los personajes no tienen rostro, quizá usted haya observado eso también. No, pues la gente es común y corriente, ¿no? Como en todas partes. No había nada especial. A pesar de que varias de sus influencias fueron escritores naturalistas, para Rulfo la realidad no debía ser retratada de forma lineal, unívoca y objetiva. Más bien, él buscaba algunos componentes oníricos o irreales, ya que no era de su interés reflejar la realidad. No es una novela que narre los hechos de principio a fin, donde el lector pueda ver, aquí está muy claramente el inicio y una sucesión cronológica, ¿no?, que lleve por orden lógico hacia el final. Rulfo hace una serie de juegos temporales y de pronto el lector se puede sentir un poco perdido de en qué momento está, en qué momento de la historia ha ocurrido esto. Y bueno, a propósito de esto, los lectores, muchos lectores de su tiempo no pudieron entender la obra, la desestimaron algunos críticos profesionales, dijeron, ¿qué es esto, no? Y por eso atacaban también a Rulfo, lo perseguían, díganos, maestro, ¿cómo compuso esto? Esa es una de las maravillas que encontramos en esta novela. Mientras que Rulfo es un prosista dedicado y preciso, los detalles importantes están sumidos en una profunda ambigüedad, que permiten que sea el lector el que finalice el trabajo literario con su lectura. Vine a Comala porque me dijeron que... Quizá el único primer párrafo tan conocido en la literatura como el de Pedro Páramo sea el de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. El mismo García Márquez afirmó que ninguna lectura lo había hecho sentir de ese modo. El descubrimiento de Juan Rulfo, como el de Franz Kafka, será sin duda un capítulo esencial de mis memorias. Yo había llegado a México el mismo día en que Ernest Hemingway se dio el tiro de la muerte, el 2 de julio de 1961, y no solo no había leído los libros de Juan Rulfo, sino que ni siquiera había oído hablar de él. Mientras que Jorge Luis Borges afirmó que era una de las mejores novelas de la literatura universal.
Pedro Páramo, desde su publicación, ha sido una de las novelas más vendidas. Tan solo en Estados Unidos se han vendido más de 1 millón de ejemplares. Pedro Páramo fue concebido en algún momento por el propio Rulfo como una serie de cuentos entrelazados. De ahí que esta novela esté contada por igual, a través de un narrador omnisciente, que reviviendo las memorias de algunos personajes. Es así que en esta novela no entendemos el orden de los sucesos. No sabemos con claridad si hay un personaje principal. Uno no puede distinguir, incluso a través de la relectura, cuál es la línea que divide a la vida de la muerte. La biblioteca personal de Rulfo contaba aproximadamente con 10.000 volúmenes. De ellos, alrededor de 1.000 eran de fotografía, una de las grandes pasiones del jalisciense. Su legado en este ámbito es de más de 6.000 negativos. Aproximadamente la mitad de su obra es un testimonio de su fascinación con la arquitectura de nuestro país, pero también es posible encontrar paisaje y otros intereses. A lo largo de su vida, Juan Rulfo tuvo diferentes motivaciones para viajar por nuestro país, lo que se presentó como una oportunidad inigualable para fotografiar los edificios, los paisajes y las personas que se encontró. Como fotógrafo también logró el reconocimiento del público al grado de que en 1980 expuso en Bellas Artes. Su trabajo literario y fotográfico fue llevado a cabo prácticamente al mismo tiempo, pero cada faceta tiene una identidad definida. De hecho, Juan Rulfo era de la idea de que la imagen y la palabra son dos géneros muy diferentes y que no se puede trabajar en ellos buscando reconciliarlos. De Juan Rulfo también existe trabajo cinematográfico, no solamente la adaptación de sus cuentos y novelas para la pantalla grande, sino trabajos exclusivos como El Despojo, cuyo argumento y guión cinematográfico fueron llevados a cabo por Rulfo. También está El Gallo de Oro, de la cual existen dos versiones, una de Arturo Ripstein y otra de Roberto Gabaldón. También son famosas las adaptaciones de Pedro Páramo, de Carlos Velo, que usó un guión escrito por Carlos Fuentes, y Diles que no me maten, de Freddy Siso. Desde la publicación de Pedro Páramo en 1955 hasta su fallecimiento en 1986, Juan Rulfo fue una especie de epicentro para la prensa, la crítica y las letras mexicanas. Era común que rehuyera abordar los cuestionamientos acerca de su retiro como escritor, prematuro para algunos y oportuno para otros, después de tan solo 2 títulos. Yo creo en el silencio. Una obra la literatura tiene tiempos muertos, que le llaman. Esos tiempos muertos se pueden convertir en tiempos de silencio. En lugar de lucubrar, de hacer divagaciones, de hacer ensayos, de introducir su propia filosofía de la vida, que es muy característico en la novela, yo he intentado eliminar esos aspectos, entonces he dejado que los personajes actúen por sí mismos. El autor se trata totalmente de zafar de la obra. Nos queda un breve pero impresionante legado literario de la grandeza de Juan Rulfo, que va bien acompañado de sus escritos para el cine, a través de los que podemos conocer cómo es que cada uno de los directores involucrados leyó a Rulfo. Vine porque te quería ver, porque te quería, por eso vine. Lo comprendo, pero ya va siendo hora de que te vayas. Si consistiera en mí,
Pensé que aquella mujer me estaba oyendo, pero noté que tenía borneada la cabeza, como si escuchara algún rumor lejano. Luego dijo: ¿cuándo descansarás? En 1986, año en que falleció Juan Rulfo, aún había gente de la academia y la comunidad lectora que le cuestionaba su retiro del mundo de las letras. ¿Cómo era posible que se retirara después de que sus 2 libros entraran al canon de las letras universales? Al día siguiente de su fallecimiento, uno de los más grandes críticos de nuestro país, Christopher Domínguez, escribió al respecto: Juan Rulfo ha muerto. El escándalo ha terminado. Donde quiera que esté, vive al lado de Cervantes, Defoe, Balzac, Stendhal, Tolstoy, Dostoyevsky, Proust y Joyce.